Cultura azteca. Origen de los aztecas. Muchos cronistas de la época novohispana comentan que había un lugar llamado Aztlán, aunque hasta la fecha no se sabe su ubicación. Sus habitantes eran los aztecas, que significa los que vienen de Aztlán. Se cree que en el año 1, Tecpalt, equivalente a 1064 del calendario actual, el pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli, que les prometía una nueva tierra para vivir. Debían salir de Aztlán y encontrarla, pues allí tendrían riquezas y serían poderosos. Finalmente, en el año 1325, llegaron al lago de Texcoco, donde fundaron la ciudad de México Tenochtitlán. Allí crearon su propia identidad y aunque venían de Aztlán, ya no se identificaban como aztecas, sino como mexicas. En la lengua náhuatl significa los de México. Ubicación geográfica. La ubicación de su imperio se localizó en la zona central del Valle de México, donde se expandió a otras zonas que actualmente ocupan los territorios de estados de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas, hasta llegar a Guatemala. Gracias a su expansión, su legado sigue vigente en países vecinos de México. Además, fueron el referente cultural de su época. La Triple Alianza. Su expansión territorial se basó en las alianzas políticas con otras ciudades de su entorno, pues forjaron amistad política y militar con Texcoco y Tlacopan. El poderío militar de la Triple Alianza le permitió expandirse sobre todo durante el periodo de Moctezuma II, ya en el siglo XVI. Fue así como conquistaron territorios más allá de las fronteras actuales de México, constituyendo el mayor imperio de la época mesoamérica. Los aztecas en el sur de México. Los estados actuales que fueron ocupados por los aztecas son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, además del territorio de Tlaxcala. Cuando estos territorios eran conquistados por los aztecas, se convertían en tributarios del imperio. Es decir, cada uno de ellos debía aportar productos y materias primas más abundantes. La expansión hacia Guatemala. Su presencia en Guatemala fue muy limitada, pues se cree que los aztecas expandieron su imperio hacia las zonas montañosas y costeras de Guatemala, próximas a la frontera con México, pero no pudieron avanzar más hacia el sur debido a la conquista que estaban a punto de sufrir por parte de la Corona de Castilla, liderada por Hernán Cortés. Fin del Imperio Azteca. Las rivalidades internas, la alianza de los pueblos enemigos de los aztecas con los invasores, el engaño, el uso del caballo, las pestes desconocidas y la superioridad de las armas hicieron posible la derrota del poderoso imperio, no sin antes oponer una dura resistencia como correspondía a un pueblo de guerreros. En 1521, los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia en Tenochtitlán. Mitología. Los dioses aztecas eran entidades supremas que regían la cosmovisión del mundo mexica, y eran los encargados de mantener el equilibrio. El primero fue Ometeotl, el dios que se creó a sí mismo, quien dio vida a Ometeotli y Ometetzihuatl, quienes se consideran como la pareja creadora y procrearon a los 4 Tezcatipocas: Xipetotec el rojo, Yaotl el negro, Quetzalcóatl el blanco y Huitzilopochtli el azul. Entre los principales dioses aztecas se encuentran Coatlicue, diosa de las naguas de serpiente. Es la diosa de la tierra y madre del sol, por tanto es la creadora del panteón. Huitzilopochtli, colibrí zurdo. Era el dios de la guerra y cada vez que se obtenían una victoria sobre otro pueblo se la dedicaban a él. Tezcalipoca, espejo negro que humea. Era el guardián de los esclavos, por ello cuando se sacrificaba un esclavo en su honor, durante un año era vestido y tratado como un dios antes de ser sacrificado. Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas. Es uno de los dioses creadores y entre sus atributos encontraremos las artes y el crecimiento de las ciudades. Tlaloc, dios de la lluvia. Era conocido como el dios de los campesinos, pues era el que traía la lluvia, tan fundamental para los cultivos. Era un dios cruel que pedía sacrificios muy fuertes, como era el caso de niños, hombres y otros animales. Mixcoatl, serpiente de nubes. Era el dios de las tormentas y para aplacar la furia de este se necesitaban muchos sacrificios. Se decía que los truenos y los relámpagos procedían de los toques que hacía con su tambor. Tonatiuh, dios del sol.
Se le conoció como el quinto sol, pues los aztecas tenían la creencia de que él asumió control cuando el cuarto sol había sido expulsado del cielo. Xiuhtecuhtli, dios del fuego, era representado por un anciano jorobado. Encima de esta joroba llevaba el fuego encendido. Sus sacrificios eran de los más fortuitos, pues sus ofrendas eran primeramente anestesiadas antes de ser arrojadas vivas al fuego, donde eran consumidas. Organización social. Para la administración del imperio de los aztecas se implementó un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. Huitlatuani. Ejercían como líder supremo, comandando las guerras, controlando los tributos y expandiendo su dominio por todo el territorio nacional. El título se les adjudicaba por herencia familiar. También fungía como juez al momento de determinar el destino de los traidores o de aquellos que no comulgaban su voluntad. Los Huitlatuani se encargaban de establecer los planes de batalla, cómo, cuándo y dónde se debía iniciar un ataque para conquistar nuevos territorios. Tecutli y Pili. Tecutli. Este título se otorgaba como recompensa a acciones sobresalientes y estaba dotado de tierras y servidores. Ejercían cargos administrativos y eran jueces. Tenían como misión administrar sus dominios y a la gente que residía en ellos. Pili. Tenían tierras en el interior de las propiedades de su Tecutli y actuaban como embajadores, administradores de justicia y recaudadores de tributo. Podía ser Pili todo el que nacía dentro de una familia noble. Pochtecatl. Eran los comerciantes aztecas que suministraban a las ciudades productos procedentes de tierras lejanas. Ellos debían cumplir una serie de obligaciones y pasar por ciertas ceremonias para poder entrar y ascender dentro de la organización. Solían agruparse sus propios barrios dentro de las grandes ciudades. Solían ofrecer mercancías básicas a cambio de productos de lujo o diferentes materias primas. Masehuali. Era la mayoría de la población. Debían trabajar las tierras, minas, producir y pagar tributos al Estado. Esclavos o mayeque. Se usaban para el transporte de cosas pesadas, para los trabajos más duros o para el servicio doméstico. La mayoría procedían de las capturas de conquista, otros debido a las deudas contraídas o a delitos cometidos. No gozaban de privilegios, pero podían comprar su libertad. Vestimenta. Distinguidas por su gran colorido, las vestimentas aztecas reflejaron tanto la posición social como el oficio de los pobladores, pero también diferenciaban a cada una de las tribus que conformaban el enorme imperio. Vestimenta en la nobleza. Las vestimentas aztecas de la nobleza eran habitualmente elaboradas con fibras de algodón y teñidas con una gran variedad de colores derivados de tintes vegetales. Al igual, se destacaban por ser combinadas con vistosas joyas de oro o piedras preciosas, tocados hechos con plumas de quetzal, pieles, collares, brazaletes, narigueras, aretes y sandalias. Vestimenta en los plebeyos. En cambio, los plebeyos usaban una ropa más sencilla, fabricada de ayate, proveniente de las fibras del cactus de maguey, tratándose de un simple taparrabos que tenía una larga tira para ser atada al frente, y a medida que más alto era el nivel social podía ser bordado o con flecos. En los rituales de la cultura azteca se acostumbraba a usar ropa blanca acompañada de máscaras que representaban a los diferentes dioses, mientras que los guerreros aztecas utilizaban trajes de animales como el jaguar o el águila, que de acuerdo a las creencias les ofrecían fuerzas místicas adicionales. Otros ropajes eran elaborados de hueso, madera, conchas y piedras. Además usaban dientes o garras de animales como adorno. Vestimenta azteca femenina. Generalmente las vestimentas aztecas femeninas se caracterizaban por el uso de una falda llamada cuetl, que estaba asegurada por una banda o sigua necuitlaponi. En la parte superior llevaban una blusa sin mangas o huipili, adornada con varios diseños. A menudo se peinaban haciéndose un trenzado a cada lado de la cabeza o ataban el cabello con pañuelos. Ello variaba de acuerdo a cada tribu. Vestimenta en niños. En cuanto a la vestimenta de los niños, los menores de 3 años andaban desnudos. Posteriormente, cuando crecían, sus atuendos eran de colores blancos. Entre tanto, las niñas usaban faldas, los niños empleaban capas. Métodos de agricultura. Los aztecas tienen el mérito de haber logrado en condiciones geográficas poco alentadoras sistemas óptimos y eficientes para sus cultivos, las chinampas y las terrazas. Las chinampas eran huertos, una especie de islas flotantes, rectangulares, elaboradas con cañas, barro, troncos, ramas y material biodegradable, sujetas al fondo del lago con palos y raíces de sauces que ellos mismos plantaban.
sirvieron para ganarle espacio al lago, logrando importantes rendimientos en los cultivos sin agotar el recurso natural del suelo. También idearon un sistema que les permitía generar tierra apta para la agricultura mediante el empleo de barro del fondo del lago de Texcoco. Las terrazas, técnica de agricultura que consiste en paredes de piedra hechas en laderas que después eran rellenadas para crear un suelo profundo y óptimo, aun cuando la tierra no fue plana. Agricultura. Su agricultura se basa en el cultivo de maíz, chile, frijoles, tomate, etc. Con el cacao elaboraron el chocolate y con la fermentación del jugo fabricaron la bebida que hoy se conoce como pulque. Valor nutricio. Consumían diferentes tipos de alimentos como maíces, frijol, calabaza, cacao y tomates. Del maguey obtenían una miel como endulzante y de ahí preparaban una bebida llamada pulque. El alimento fundamental de los aztecas fue el maíz, ya que se podía almacenar por los años cuando las cosechas eran escasas debido a la escasez de lluvias. La dieta azteca era impresionante y variada, pues comían pavos y diversas aves, además de verduras, frutas y cereales, camarones, pescado y una gran variedad de insectos y huevos. También consumían diversos hongos y setas, especialmente el huitlacoche, un hongo parásito que crece en las mazorcas del maíz. Método de preparación. El atole, bebida de maíz, representa una cantidad de la ingesta calórica diaria de los humanos. El modo de preparación era una mezcla de 8 porciones de agua y 6 de nixtamal. Posteriormente mezclarlos hasta disolver. Finalmente la hervida hasta espesar. El cacao tenía un inmenso valor simbólico para el pueblo mexica. Los granos de cacao estaban entre los más valiosos productos en el mundo azteca. Solían utilizarse como una moneda dado que el sistema de pago y cobro entre el pueblo era el trueque. Asimismo, sirve para preparar el rico chocolate. El cacao podía ser preparado en diversas formas. La mayoría podía ser mezclado agua caliente o tibia con granos de cacao tostados y molidos, maíz y otros ingredientes tales como chile, miel, vainilla y muchas especias. Valor nutricional. Las palomitas de maíz preparadas sin grasa y azúcar son un alimento muy sano entre comidas, ya que son un grano 100% integral rico en antioxidantes y fibra dietética. 5 tanzas o 400 gramos tienen 155 calorías y proporcionan 23% de la fibra y 13% de los antioxidantes que un adulto necesita al día. Parota. Las semillas secas sin cáscara contienen 55% de los carbohidratos, 35% de las proteínas y 8% de grasas. Aportan los requerimientos de aminoácidos esenciales como lisina, leucina, valina y treonina. Fue un alimento fundamental y un platillo muy rico para los probadores de Tetapan, Jalisco. Frijol. 2 tazas de frijol cocido proporcionan la mitad de la proteína que un adulto necesita y todos sus requerimientos de fibra dietética. Su alto contenido de fibra ayuda a reducir los niveles de colesterol y a mantener un nivel sano de azúcar en la sangre. 100 gramos de jitomate proporcionan 18 kilocalorías y 21% de la vitamina C y 17% de la vitamina que una persona adulta requiere al día. Antiguamente se hacían diferentes técnicas de preparación de alimentos que incluso actualmente se siguen practicando: el secado al sol, el asado sobre las brasas, el tostado sobre piedras y cenizas calientes, la moliente de granos y semillas sobre piedras moledoras, el remojo en agua con cenizas, el macerado de piedras, la fermentación que da desde roca y el conocimiento de hornos bajos de tierra.